Si crees que Bessie es solo un trasto oxidado que le da una lección a Rayo McQueen, estás completamente equivocado. La realidad es que Bessie es una pesadilla de horror biológico escondida a plena vista. No es una máquina, es una víctima de tortura quirúrgica forzada. Y voy a demostrártelo. Aquí está el problema. En este universo la conciencia se define por los ojos para brisas y la boca para choques. Esa es la regla biológica. Si tienes ojos, estás vivo. Si no los tienes, eres un objeto. Bessie no tiene ojos, no tiene boca, no tiene parabrisas. Es un bloque sólido de metal industrial. Según todas las leyes de su mundo, debería estar muerta. No debería ser más que una tostadora o un martillo. Pero no es así. A lo largo del filme, vemos pruebas innegables de que está viva. Cuando McQueen la jala demasiado rápido, ella se enfurece. Y cuando se enfurece, no simplemente falla. Con una puntería maliciosa y deliberada, escupe brea hirviendo sobre su pintura. ¿Y la parte más perturbadora? Cuando lo quema, se ríe. Escucha con atención el diseño de sonido en esas escenas. Ese burbujeo y gorgoreo no son simples hidráulicas, es una carcajada. Entonces, pregúntate esto. Si es un objeto, ¿cómo siente rabia? ¿Cómo apunta esa brea? Y si es una criatura pensante y consciente como Mate o Sally, ¿por qué no tiene cara? ¿Por qué es la única del pueblo a la que le arrancaron la capacidad de hablar o de ver? Esto no es un error de animación. Esto es una prisión. He pasado semanas analizando los rincones más oscuros del universo Pixar, desenterrando escenas eliminadas que Disney intentó borrar de la historia y estudiando las teorías médicas sobre cómo funcionan realmente estos autos. Y lo que encontré sobre Bessie no solo es triste, es absolutamente nauseabundo. No estamos ante una simple máquina. Estamos ante una víctima de cirugía industrial forzada. Mucha gente cree que el universo de Cars es una linda realidad alternativa. Pero si le raspas la pintura, te das cuenta de que en realidad es un páramo postapocalíptico donde la biología y la maquinaria se han fusionado de la manera más grotesca posible. Para entender quién o qué es realmente Bessie, tenemos que entender a dónde se fueron los humanos. Y más importante aún, tenemos que hablar del concepto aterrador conocido como la teoría del homúnculo. Al final de este video, voy a demostrarte que Bessie no fue construida así. La convirtieron en esto. Vamos a desenterrar el diagnóstico médico escondido en su nombre, la escena eliminada que prueba que los autos pueden ser lobotomizados, y la verdad espantosa sobre lo que realmente hierve dentro de su tanque. Olvida todo lo que creías saber sobre Radiador Springs. La realidad supera cualquier expectativa. Pero esta vez, esa realidad es terror de inyección directa de combustible. Abrimos el capó. Para entender la pesadilla de Bessie, tenemos que dejar de ver a estos personajes como simpáticos vehículos mágicos y empezar a verlos como organismos biológicos. Porque en cuanto aplicas una sola gota de lógica evolutiva a este universo, todo se pudre desde adentro. Miremos la evidencia física. Visualiza a Rayo McQueen o al Doc Hudson ahora mismo. De verdad, obsérvales la carrocería. ¿Qué ves? Espejos retrovisores laterales, manijas de puerta, ventanas perfectamente definidas. Ahora detente y hazte la pregunta que rompe toda la simulación. ¿Para qué necesitaría una manija exterior un ser autónomo y consciente? Piénsalo. Si eres un auto y estás vivo, y no tienes pulgares, y ninguno de tus amigos tiene pulgares, ¿quién se supone que abre esa puerta? ¿Para quién es esa manija? En biología, a esto lo llamamos estructuras vestigiales, como el apéndice en un humano o los huesos de cadera en una ballena. Son restos inútiles de un ancestro que alguna vez los necesitó. Esto nos dice algo definitivo. Los autos no aparecieron de la nada, evolucionaron de nosotros. O más exactamente,
Nos consumieron. Esto nos lleva a la teoría del homúnculo. Es la única explicación que encaja con los hechos físicos de la línea temporal de Pixar. La teoría propone que el mundo de Cars es la Tierra miles de años en el futuro, después de un apocalipsis biológico. La atmósfera se volvió tóxica, o una plaga acabó con todo lo que no estuviera herméticamente sellado. Entonces, ¿qué hizo la humanidad? Lo que siempre hace. Nos metimos en nuestros autos, cerramos las puertas y nunca volvimos a salir. Con el paso de miles de años, la relación entre el ser humano y la máquina se volvió tan profunda que ya era imposible separarse. El auto era el humano. El conductor pasó de ser un parásito a ser un ser simbiótico. Dejamos de ser los pilotos y nos convertimos en el sistema nervioso central. La teoría plantea que dentro de cada personaje que ves en pantalla, hay un humano genéticamente modificado y atrofiado, un homúnculo fusionado con la maquinaria. Por eso tienen manijas. Es la memoria genética de cuando el caparazón podía abrirse. Pero ahora, esas puertas están selladas para siempre. Lo sabemos porque en una entrevista, un animador de Pixar admitió que nunca abrieron las puertas. No podían abrirlas. No podían abrirlas. No podían abrirlas. El cerebro está adentro. Esto lo cambia todo. Cuando miras los ojos de Rayo McQueen, no estás viendo una pantalla digital. Estás viendo una lente de aumento. El parabrisas es una lente óptica gigante. Dentro de la cabina, la criatura humana está sujeta con un casco blanco, y lo que ves son los ojos biológicos reales, amplificados 10 veces, moviéndose de un lado a otro. Eso explica el movimiento. Explica por qué los autos se inclinan en las curvas. Es el peso corporal del organismo interior desplazándose. Explica por qué hablan español. Digo, inglés. Explica por qué tienen acentos distintos y hábitos culturales propios. Son nosotros, retorcidos y deformados por el metal. Y se pone peor cuando piensas en la biología. Si hay materia orgánica adentro, necesita alimentarse. Toman gasolina y aceite, sí, pero el motor de combustión interna ha sido repurposado. Es un sistema digestivo. El combustible se convierte en una pasta de nutrientes para mantener vivo el wetware, el cerebro. Y si comen, tienen que excretar. Ese humo negro que sale del caño de escape no es solo monóxido de carbono, amigos. Es desecho biológico vaporizado. Entonces, ya establecimos el horror base. Un auto no es un robot. Un auto es un exoesqueleto para un prisionero biológico mutado. Es una fusión de carne y acero. Ahora toma esa realidad aterradora y aplícala a Bessie. Si Rayo McQueen es una armadura de alto nivel con un humano adentro, capaz de ver el mundo y expresarse, ¿qué es Bessie? No tiene parabrisas, lo que significa que la lente está tapada. No tiene puertas, lo que significa que la costura está soldada. No tiene caja de voz. Si la teoría del homúnculo es correcta, y tiene que serlo para que este universo tenga sentido, entonces también hay algo orgánico dentro de Bessie. Pero está encerrado, sellado en completa oscuridad, despojado de su capacidad de comunicarse, despojado de su capacidad de ver, y forzado a arrastrar un enorme tanque de brea hirviendo por la eternidad. Esto ya no es solo un personaje de fondo. Esto es una víctima de la forma más extrema de privación sensorial que puedas imaginar. Y la pregunta que deberías hacerte ahora mismo no es ¿por qué no habla? La pregunta es, ¿quién la metió ahí? ¿Y qué hizo para merecer un destino peor que el desguace? Porque, como estamos a punto de descubrir, en este universo, la anatomía es destino. Y la anatomía de Bessie sugiere un castigo quirúrgico casi demasiado oscuro para describir. Ahora tenemos que ir más profundo. Si estas cosas están vivas,
Si hay un piloto biológico pegajoso fusionado dentro de esa carcasa de metal, tenemos que hacer la pregunta más peligrosa de todas. ¿Dónde está el cerebro? ¿Dónde reside realmente la conciencia? Los animadores de Pixar respondieron esto sin querer en una entrevista de detrás de cámaras. Dijeron que conceptualmente, el motor es el corazón. Pero eso significa que el sistema de dirección, los cables, el chasis en sí mismo, funcionan como el sistema nervioso. La conciencia no está en un punto, está distribuida por toda la carrocería. Lo que significa que cuando un auto recibe un golpe en la carrocería, no es como que te raspas la rodilla. Es más como si alguien te golpeara directamente en la médula espinal. Ahora piensa en todas las escenas de carreras. Todos esos choques, cada rasguño, cada abolladura, no es daño a la pintura, es trauma neurológico. Pero hay algo aún más perturbador que descubrí sobre cómo funciona la medicina en este universo. Y empieza con una escena que Disney casi destruyó. En el guión original de Cars, había una secuencia eliminada tan oscura que los ejecutivos del estudio la tacharon antes de que llegara a storyboard. Solo existe en notas del guión y en una única entrevista con un miembro del equipo creativo que desde entonces ha sido retirada de circulación. La escena involucraba a un personaje al que llamaremos el paciente. Era un auto que había sufrido daño cerebral severo después de un accidente. Estaba vivo, era consciente, pero había perdido todo control sobre su carrocería. Sus ruedas giraban de manera aleatoria. Sus luces parpadeaban de forma errática. Producía un sonido de estática. Y la solución del médico local no era curación, era trasplante. En el universo de Cars, cuando el daño neurológico es lo suficientemente severo, la conciencia puede ser extraída de un cuerpo y colocada en otro. El homúnculo, el ser biológico del interior, puede ser transferido. Pero el proceso no es limpio, es brutal. La escena describía al paciente siendo desmantelado mientras aún estaba consciente, sus piezas siendo catalogadas y almacenadas. Y lo que quedaba, la carcasa vacía, siendo enviada a Bessie, no para ser destruida, para ser reprogramada. Porque resulta que en el universo de Cars, la carrocería vacía no muere cuando el ocupante es removido. Permanece activa, un sistema nervioso sin cerebro, puro reflejo e instinto. Y ese cuerpo residual puede ser fusionado con maquinaria de servicio para crear lo que los médicos del universo llaman un vehículo de función reflexiva. Una criatura sin pensamiento superior, sin voluntad, sin identidad, solo función. Eso es Bessie. No es solo que no tenga cara, es que alguien abrió ese capó, sacó todo lo que la hacía una persona y la rellenó con una función. Y lo que sobró, ese residuo oscuro y burbujante de lo que alguna vez fue un ser consciente, todavía se agita en sus partes más profundas. Por eso se ríe cuando quema a McQueen. No es malfuncionamiento. Es el eco de una personalidad que fue suprimida pero no completamente eliminada. Hay incluso más evidencia en las escenas eliminadas de la película original. Una escena en particular, que duró apenas 22 segundos antes de ser cortada del corte final, muestra a McQueen conduciendo solo por la noche después de escapar de Radiador Springs. En esta escena, McQueen no sigue la carretera. Entra en el desierto a toda velocidad, aterrorizado y desorientado. Y mientras conduce, empieza a notar cosas en la oscuridad. Carcasas de autos abandonados en la maleza. Marcos oxidados colgando de los árboles como cuadros retorcidos. Componentes dispersos en la tierra como huesos. No es un cementerio. No hay lápidas ni monumentos. Solo descarte. Cuerpos dejados donde cayeron. Y luego McQueen, en un momento de pánico total, se estrella a través de una valla de alambre de púas. Cuando se libera,
Mira hacia abajo y se da cuenta de que enganchó algo en su parachoques delantero. Es la rejilla oxidada y vaciada de los faros de un auto muerto. Literalmente lleva puesto el rostro de un cadáver. Las notas del guión lo describen como un cráneo de Banshee automotriz. McQueen grita, sacude el rostro muerto de su propio cuerpo y huye hacia la noche. ¿Por qué importa esto para Bessie? Porque prueba que la carcasa de metal no es la criatura. La carcasa de metal es el esqueleto. Y cuando la vida interior muere, el esqueleto permanece. Prueba que no hay ninguna planta de reciclaje en el cielo. Cuando mueres en este mundo, te pudres en el campo. Y si crees que esto es solo contenido eliminado que no cuenta, mira las secuelas. La segunda película, que mucha gente ignora, es esencialmente una película de muerte. Vemos a un agente americano, Rod Torker Redline, atado a un dispositivo de tortura. Lo vemos golpeado. Lo vemos aterrorizado. Y luego vemos a los villanos usar un pulso electromagnético para hervir su combustible. No solo lo destruyen, lo cocinan desde adentro. Lo vemos gritar en agonía hasta que explota. También vemos los restos de Leland Turbo, otro espía. No solo fue asesinado, su cuerpo fue aplastado en un pequeño y denso cubo de chatarra. Y luego ese cubo, su cadáver, fue enviado por correo a sus amigos. Esto establece un hecho brutal sobre el ecosistema. Los cuerpos de estos personajes son blandos. Pueden ser aplastados, pueden ser torturados, pueden ser traspasados por árboles. Entonces trae esto de vuelta a Bessie. Si el mundo es así de violento con un superespía como Torker Redline, imagina lo que le hace a un equipo industrial del que nadie se preocupa. Bessie no es solo una máquina. Es una entidad biológica despojada de sus defensas. Es vulnerable. Y el hecho de que esté cubierta de óxido, el hecho de que arrastre un barril de químicos hirviendo, sugiere que está en dolor físico constante. Si Torker Redline gritó cuando hirvieron su combustible, ¿qué siente Bessie cada día mientras esa brea burbujea en sus entrañas? Hemos probado que tienen anatomía. Hemos probado que pueden ser lobotomizados y reasignados a nuevos cuerpos. Y ahora hemos probado que pueden sentir tortura excruciante y sufrir la muerte biológica. Pero hay una última pieza de evidencia, un último código que necesitamos descifrar. Está justo ahí, en su nombre. Nos ha estado mirando a la cara durante 20 años. Y cuando lo traduces, cuando entiendes la definición médica de quién es Bessie, nunca podrás volver a ver una película de Pixar de la misma manera. Prepárate, porque la verdad está a punto de doler. Hemos llegado a la verdad final. Le hemos raspado la pintura, abierto el capó y mirado el horror biológico del interior. Pero hay un último secreto. La pistola humeante que une la teoría del homúnculo, los trasplantes y la tortura en un diagnóstico único e innegable. Está escondido en su nombre. En los documentos oficiales de Disney, te dicen que BSE significa Equipo Básico de Servicio. Esa es la explicación segura, apropiada y amigable. Te dice que es solo una herramienta. Pero en el mundo real, en las revistas médicas que los escritores de este universo absolutamente conocían, BSE significa algo completamente diferente. BSE significa encefalopatía espongiforme bovina. La conoces por su nombre común, la enfermedad de las vacas locas. Esta es una enfermedad neurodegenerativa fatal. Es causada por priones, proteínas deformadas que atacan el cerebro. Van comiendo el tejido nervioso, dejando agujeros microscópicos en la materia gris hasta que el cerebro literalmente se desintegra. El cerebro se parece a una esponja, de ahí el término espongiforme. Los síntomas de la EEB en criaturas biológicas son específicos: pérdida de coordinación, agresividad, espasmos musculares involuntarios y, eventualmente, pérdida total de la función cognitiva superior.
Ahora vuelve a mirar a Bessie. No habla. No tiene función cognitiva superior. Pero tiene agresividad. Cuando es agitada, tiene espasmos. Rocía fluidos calientes de forma violenta. Y produce ese burbujeo aterrador que imita la risa. Eso no es una máquina funcionando. Ese es el sonido de una mente biológica que ha sido comida por agujeros. Pero la parte más perturbadora de la enfermedad de las vacas locas no son los síntomas. Es la forma en que la contraes. En los años 90, el mundo descubrió que el ganado contraía EEB porque los granjeros practicaban canibalismo industrial. Para ahorrar dinero, alimentaban a las vacas con los restos molidos de otras vacas. Forzaron a la naturaleza a comerse a sí misma, y eso creó una plaga que destruyó la mente. Ahora mira el mundo de Cars. Sabemos que beben aceite. Pero en la segunda película, hay una enorme presión hacia el combustible orgánico. Pero pregúntate, en un mundo donde no hay animales ni humanos, ¿cuál es la fuente de materia orgánica? Son ellos mismos. Los autos muertos en el cementerio no solo están pudriéndose, están siendo cosechados. Están siendo molidos y devueltos a los vivos como combustible. Y tal como en nuestro mundo, este canibalismo forzado tiene consecuencias. Crea una enfermedad de priones. Crea locura. Esto explica a los tractores. ¿Alguna vez te preguntaste por qué los tractores en este universo actúan como vacas? Son torpes, mugen, se asustan fácilmente. ¿Por qué son los únicos vehículos sin habla? Porque son el ganado, son los que reciben el combustible barato y contaminado. Han sido criados para estar cerebralmente muertos y así poder ser cosechados sin culpa. Pero Bessie es lo que le pasa a un auto consciente, a una persona normal como tú o como yo, cuando contrae la enfermedad. No nació siendo una pavimentadora. Lo más probable es que fuera una ciudadana. Quizás fue maestra, o abogada, o madre. Y entonces consumió el combustible equivocado. Los priones se apoderaron de ella. Su mente empezó a desintegrarse. Empezó a gritar. Empezó a perder el control. ¿Y qué hizo el pueblo? ¿La ayudaron? ¿Le pusieron fin a su sufrimiento? No. En Radiador Springs, nada se desperdicia. Le practicaron una lobotomía mecánica. Le quitaron las ruedas. Le removieron la caja de voz para que no pudiera seguir gritando. Soldaron una lámina de metal sobre su parabrisas para que no pudiera ver el mundo que la traicionó. Y conectaron sus órganos internos a un barril de brea hirviendo. La convirtieron en una bestia de carga. El acrónimo BSE no es un número de modelo. Es su historial médico. Es una etiqueta que la marca como infectada. Cuando ves a Rayo McQueen arrastrándola por la carretera, no estás viendo una tarea. Estás viendo a un prisionero arrastrando a una paciente en estado comatoso y con daño cerebral a través de las calles. Y cada vez que burbujea, cada vez que escupe, es la última neurona que le queda a una mente agonizante tratando de expresar algo. Dolor. Este es el horror definitivo del universo Pixar. Es un mundo donde el castigo por enfermarse es la esclavitud. Es la encarnación literal de la famosa pesadilla de la ciencia ficción. No tengo boca y debo gritar. Bessie no tiene boca, pero lleva 20 años gritándonos. Solo que pensábamos que era el sonido del asfalto burbujeando. Así que la próxima vez que pongas esa película por nostalgia, recuerda la expectativa versus la realidad. Esperas un pueblo feliz en la Ruta 66. La realidad es un cementerio posthumano donde los sobrevivientes se pasean dentro de los cadáveres vaciados de sus ancestros, alimentándose de los restos molidos de sus amigos, mientras los enfermos y destrozados son soldados a maquinaria pesada para pavimentar los caminos de los sanos. Esa es la verdad sobre Bessie, y sinceramente, creo que ya nunca podré ver esa película sin sentir un escalofrío en el motor. Si este análisis arruinó tu infancia, bien,
Eso significa que estás prestando atención. Soy Señor bendito. Maneja con cuidado. Y por el amor de lo que sea, revisa tu fuente de combustible. Paz.